Hoy quiero compartir de este libro de Judas el versículo 2, en donde Judas nos escribe lo siguiente: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. De eso quiero compartirles hoy. A través de este libro cortito, Judas nos muestra que él conocía muy bien a Dios y tenía un tremendo entendimiento de nuestra situación en Cristo, porque así lo demuestra el versículo 1. Pero ahora, en el versículo 2, Judas nos muestra a nosotros el mejor deseo. Judas nos comparte a nosotros hoy el mejor deseo. ¿Y cuál es el mejor deseo? Misericordia y paz y amor os sea multiplicado. Dios es Padre de misericordias. La misericordia viene de Dios, porque Dios es misericordioso a través de toda la Escritura. A través de toda la Escritura vemos que Dios es misericordioso. Por eso, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice que Dios es Padre de la misericordia y Dios de toda consolación. Así que bien podemos entender que la misericordia tiene que ver con el consuelo, tiene que ver con la compasión. Y es lo que este apóstol, ahora Pablo, nos dice en 2 Corintios capítulo 1, en el versículo 3. Bueno, quiero citar algunos grandes personajes del Antiguo Testamento que nos dicen que Dios es misericordioso, y ellos lo creyeron y lo dejaron establecido en la Escritura. En primer lugar, quiero citarles a Moisés. Moisés, en el libro de Éxodo y en el capítulo 34. Éxodo 34, el legislador, uno de los más, es el más grande legislador según la humanidad, llamado Moisés, nos dice lo siguiente: el capítulo 34 de Éxodo, voy a leer del versículo 4, 34, versículo 4. Dice: y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, observen, fuerte, misericordioso. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés sabía que Jehová Dios es misericordioso. ¿Cómo yo lo sé?
por lo que él escribió y por lo que él dijo. 3 veces Moisés aquí menciona la palabra misericordioso. Qué interesante. Misericordioso. David también supo que Jehová Dios era misericordioso. En el Salmo 86, por favor, en su Biblia, qué interesante cómo los personajes del pasado describen a Dios con esta cualidad tan interesante que Judas nos cita a nosotros. En el Salmo 86, Salmos 86, versículo 15, observemos: mas tú, Señor, Dios misericordioso. Observen cómo escribe David y describe a Dios. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Aquí vemos nuevamente como la palabra misericordia se repite una y otra vez. Tanto Moisés como David sabían que Dios es un Dios de misericordia, de piedad, de amor para cada uno de nosotros como creyentes. Otro personaje que tiene tremendas profecías, llamado Joel. Joel, por favor, capítulo 2 en sus Biblias. Joel capítulo 2. Y aquí en el versículo 13, Joel capítulo 2, versículo 13. 2:13. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Primero tenemos que entender que los judíos, cuando ellos cometían algún error y había realmente un arrepentimiento verdadero, ellos rompían sus ropas. El que reconocía que se había equivocado rompía con sus propias manos su ropa puesta, la rompían. Y aquí está diciendo este hombre: rasgad vuestro corazón. Noten, y no vuestros vestidos. El problema del hombre está en el corazón. Nosotros tenemos que entender la diferencia que hace la Escritura. Es por eso que muchas veces encontramos en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, que el hombre tiene que ser circuncidado del corazón, no en la carne, como muchas veces dice la Escritura. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso, noten, misericordioso y clemente. Misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel, un profeta que estaba para anunciar lo que iba a venir, describiendo una tremenda cualidad en Dios: la misericordia. ¿Y cuántas veces, hermano, cuántas veces encontramos esta descripción? Misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. ¿Cuántas veces tú lo has leído? Si tú eres un lector de la Biblia, te das cuenta que esa frase aparece muchísimas veces en la Escritura. La misericordia de Dios. Otro personaje que también sabía que Dios era misericordioso se llamó Jonás. Jonás, que es interesante, en el capítulo 4, Jonás capítulo 4, observemos aquí
Jonás capítulo 4. Voy a leer versículos 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, Jonás oró a Jehová y dijo, ahora, está orando, ahora, oh Jehová. Y él mismo se pregunta a Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía, noten, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué Jonás no fue al principio a predicar a Nínive? Y en lugar de ir a Nínive, se fue para el otro lado. Compró un boleto, entró al barco y bajó, ¿verdad?, a dormir. Se echó a dormir. ¿Saben por qué Jonás no obedeció a Dios? ¿A quién lo acaba de decir? Porque Jonás sabía que Dios iba a perdonar a Nínive. Y él no quiere ser el instrumento por el cual Dios demostrara a los ninivitas la misericordia de Dios. Ahora bien, los ninivitas eran enemigos de Dios y un país totalmente pagano, pecaminoso total, que no según Jonás, que no merecían el perdón divino. Jonás es uno de los personajes que desobedeció a Dios simplemente porque él sabía que Jehová Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que perdona. Pero fue un hombre honesto, un profeta tremendamente honesto. Leamos por favor 1 y 2, capítulo 4, Jonás. Pero Jonás se apesadumbró, o sea, se entristeció, se amargó muchísimo, en extremo. Y luego dice, se enojó, como un niño taimado. ¿Han visto un niño taimado? Si este hubiese sido un gringuito, un americano, ¿sabes lo que había hecho? Ya usted sabe. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, en mi país? Lo que está diciendo. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Este hombre desobedeció a Dios porque sabía que Dios era un Dios perdonador. Y según él, los ninivitas no merecían la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Hermanos, nosotros nunca debemos suponer las cosas. ¿Sabe que nosotros muchas veces fallamos y nosotros pensamos, yo pensé que tú, yo pensé que eras? No, nosotros debemos de llevar el evangelio a las personas y no juzgar a las personas por lo que vemos en ellas.
nosotros debemos de predicar el Evangelio porque Dios nos dijo que tenemos que predicar el Evangelio. Pero no juzgar a las personas quién merece o quién no merece. Mire todo lo que le pasó a este hombre. Este hombre sabía que Dios le iba a perdonar a todos ellos. Y lo más triste, si ustedes siguen leyendo, más adelante, era un día tan caluroso que Dios hizo crecer una planta grande, una calabacera con hojas muy grandes, como las hojas de pangue, los que conocen el pangue, y que le dio sombra a Jonás, para que estuviera ahí bajo la sombra. Y Dios estaba trabajando en él, le dio otra enseñanza. Y Dios hizo que un gusano entrara y secara esa planta, como el Señor Jesucristo después con los años iba a secar esa higuera, esa planta así, hacerla nada. Y se volvió a amargar. Y él tuvo más compasión por la planta que se secó que por los miles de ninivitas y animales que habían allí. Muchas veces un profeta que nos enseña mucho a nosotros. Pero lo que más me impresiona es que él conocía muy bien a Dios y sabía que Dios era misericordioso. El cuarto o el quinto, pues ya pasa el quinto, es Pablo. Pablo sabía que Dios era un Dios misericordioso. Tito, capítulo 3, en sus Biblias. Tito, inmediatamente después de Timoteo. Tito, el capítulo 3, y en el versículo 5, Pablo dice lo siguiente, Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cristo nos salvó, no por lo bueno que somos, ni por lo que merecemos, sino que Dios nos salvó por sus misericordias a nosotros. ¿Qué merecemos nosotros? Nada. Ahora, con justa razón, humanamente hablando, dejando la misericordia divina de lado, Jonás tenía razón. Dejando la misericordia de Dios de lado. Jonás tenía razón. Porque no merecía los ninivitas la salvación. Pero Dios es quien les iba a salvar. No él, no Jonás. Y aquí este hombre llamado Pablo, siglos después, dice que Jesucristo nos salvó por las misericordias divinas, no por lo que nosotros tenemos que hacer. Qué interesante. El Señor nos salvó por su sola misericordia a cada uno de nosotros. ¿Cuándo y cómo nos salvó el Señor? ¿Cuándo el Señor te salvó a ti? ¿Cuándo el Señor me salvó a mí? Veamos lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Noten por favor, aquí en Efesios, en el capítulo 2, y voy a leer desde el versículo 1, para entender el contexto. ¿De qué nos salvó el Señor y cómo? Dice, y Él, Jesucristo, Él
os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cada hombre que ha nacido sobre el mundo, en este mundo, está muerto en sus delitos y pecados. Y necesita la misericordia divina. Por eso que de un inicio Dios fue misericordioso con el hombre. De un inicio, desde el huerto. Dios ha demostrado su misericordia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como decía el maestro hace un rato en la clase de la escuela dominical, en el milenio va a ser un gobierno de misericordia, de paz y amor. Y el diablo no va a estar. Va a ser atado por 1000 años. Pero él va a ser soltado al cumplir los 1000 años. Y va a ser una sola pasada. Bueno, 2 pasadas. De norte a sur y este a oeste. ¡Pum! Una pura pasada y miles le van a seguir. Miles. Y os dio, en los cuales, versículo 2, anduviste en otro tiempo, porque Pablo está escribiéndole a creyentes que ya han sido, que han gustado la misericordia de Dios, que son salvados ahora, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que merecíamos nosotros, la ira de Dios. Pero estamos hablando del mejor deseo que Judas que anhela para nosotros. Lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, noten, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Por qué dirá que es rico? Porque Él es Padre de misericordia, como dijo Pablo. Y Él lo que más tiene es misericordia. Que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo está escribiendo aquí a creyentes, diciendo que Dios es rico en misericordias. Y toda persona que ha confiado en Cristo recibe la misericordia de Dios. ¿Qué hizo Dios? Fíjense, voy a leer nuevamente el 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. 6, observen. Y juntamente, versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué les suena el versículo 6? ¿Cómo les suena? Espiritualmente hablando, cada creyente en Cristo, desde el momento que es salvo, ya estamos sentados con Cristo en el cielo. Espiritualmente hablando. Noten, versículo, voy a leer del 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó.
estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La seguridad eterna, la vida eterna. El creyente tiene tanta misericordia que espiritualmente ya estamos allá, espiritualmente, aunque físicamente estamos aquí. Y un día va a venir a buscarnos, pero espiritualmente ya estamos allá. El mejor deseo, misericordias. Segundo, y paz. Paz, nos dice aquí el apóstol. Dios no solo es Dios de misericordias, es Dios de paz. De paz. Vamos a Romanos, capítulo 15, por favor. Romanos 15. Y en el versículo 16. Romanos capítulo 15, versículo 16. Observemos. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Qué dije yo? Romanos 15. Perdón, por eso estoy mal. Es 15:33. 15:33, no me sonaba bien eso. Mire mal, perdón. 15:33. Y el Dios de paz, sea con todos vosotros. Amén. Concluye el capítulo 15 del apóstol Pablo. Pablo nos dice que Dios es un Dios de paz. Un Dios de paz. Y no solamente eso, Pablo también en su primera carta a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, capítulo 5, bien digo, y versículo 23. El apóstol Pablo nos dice, primera de Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios cuando hace algo lo hace completo, no a medias. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros no tenemos que estar inquietos, porque este Dios de paz, Él es Dios de paz y va a sacar su iglesia cuando aquí en la tierra haya tribulación. Él nos va a llevar. Es imposible que un creyente quede en la tierra, un creyente en Cristo, digo. Él nos va a llevar. Dios es el Dios de paz. Amén. Jesucristo, ¿qué es? El príncipe de paz. Jesucristo es príncipe de paz. Isaías, por favor, lo profetizó en su capítulo 9. Isaías 9. Vamos a la escritura. Aquí en el capítulo 9 de Isaías nos da la siguiente información en el versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Concluye con príncipe de paz. Noten, príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Por qué será príncipe de paz?
Yo me hice la pregunta, ¿por qué será príncipe de paz? Lo dejo para que lo piensen. El domingo pregúnteme. San Juan, capítulo 14. San Juan 14, hablando de Jesucristo nuevamente. Y en el versículo 27, observemos, San Juan capítulo 14, versículo 27. Jesucristo, hablando acerca de la paz, nos dice: la paz os dejo. Noten, la paz os dejo. Luego agrega: mi paz os doy. ¿Por qué Él deja la paz? Y Él tiene la paz, porque es el príncipe de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz. Por medio de la justificación a través de la fe, el hombre puede tener paz para con Dios. Si alguien quiere buscar la paz, la puede encontrar a través de la fe y ser justificado. Pablo nos dice eso en Romanos capítulo 5, en el versículo 1. Romanos 5, 1, en su Biblia. Qué interesante y maravilloso versículo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Pablo dice: justificado pues por la fe. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo el hombre puede tener paz para con Dios? Por medio de Cristo, porque Cristo es el camino, porque Cristo es la puerta, porque Cristo nos lleva, porque Cristo es el príncipe de paz. Y Él nos puede llevar a Dios. El apóstol dice, el buen deseo de Judas para nosotros: misericordia, paz y amor. Amor. El amor de Dios es para nosotros. El amor. ¿Cómo es el amor? Me pregunté yo cuando estaba haciendo este bosquejo. ¿Cómo es el amor? El amor de Dios, digo, ¿verdad? Porque la palabra amor está muchas veces mal utilizada. El amor de Dios es eterno. Es eterno. Jeremías capítulo 31, por favor, en su Biblia. Hay muchas cualidades, pero por causa del tiempo yo traje algunas nada más. Jeremías capítulo 31. Y en el versículo 3, Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor, ¿qué dice? Eterno te he amado. Por tanto, te prolongué noten qué dice, misericordia. El amor de Dios es un amor eterno. No importa la edad que tengamos, nosotros vamos a morir, pero Dios va a seguir amándonos. El amor de Dios es eterno. Tenemos que confiar en Él, en ese amor de Dios. El amor de Dios es un amor seguro. Es seguro. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8. Observemos, Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos 8, 38. Por lo cual,
Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es seguro, porque nada ni nadie no se lo puede quitar. Es un amor seguro. ¿Qué más? El amor de Dios es un amor visible. Tú te preguntarás, ¿qué está hablando este loco? Pero el amor de Dios es visible. Romanos, capítulo 5, ya que estamos allí. Romanos, capítulo 5, versículo 8. El amor de Dios es visible. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quise buscarlo, ya dije, tiene que ser visible. ¿Por qué es visible? Porque miles de personas vieron a Cristo en la cruz del Calvario. Muchos le vieron. Y muchos en la humanidad saben que Cristo murió en la cruz. Muchos lo vieron. Y nosotros, por fe, sabemos que Cristo fue colgado en la cruz del Calvario. Lo podemos ver porque la Biblia lo dice. El amor de Dios es visible. El amor de Dios es infinito. Es infinito. Otro versículo interesante. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Versículo 16. El amor de Dios es infinito, infinito. Porque de tal manera, de tal modo, de tal forma amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio lo más grande que Él tuvo y lo dio para toda la humanidad, no solamente para los hebreos, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a una tribu solamente, al mundo entero. El amor de Dios no tiene límite, es ilimitado. Por consiguiente, el amor de Dios es infinito, ¿verdad? Es infinito. ¿Por qué será que Judas nos dio a nosotros este mensaje y este deseo tan grande? Misericordia, paz y amor. ¿Por qué concluirá con amor? Sabe que el profesor recién en la clase lo mencionó. Vamos a la Escritura. Primera carta al apóstol Pablo, capítulo 13. En el versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Primera Corintios. Pablo está hablando aquí, aunque Pablo está hablando, capítulo 12, 13 y 14 de
1 Corintios acerca de las lenguas, en el 12 les dice, ahora, en este momento, cuando Pablo vivió, vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. En el tiempo de Pablo no existían los espejos como los que tenemos hoy. Ahora los chinos inventaron un espejo irrompible, flexible como un papel. Es la última moda, así que los niños pueden golpear y no se van a quebrar, no se van a cortar la mano ni nada. Es lo último que inventaron. Y dice, ¿por qué está diciendo eso? Porque en ese tiempo y más antes, los espejos eran como una olla nueva de acero inoxidable, como un elemento de acero inoxidable. Ahí se podía, pero no era nítido como los espejos que tenemos hoy. Entonces no podían entender la gran verdad. Ahora vemos un espejo, ahora conozco en parte, pero entonces en el futuro conoceré como fui conocido. Y concluye el capítulo usando la misma palabra del versículo anterior. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Con justa razón, Dios le dijo a Jeremías, con amor eterno te he amado. El amor. Judas conocía a Dios, sin duda alguna que conocía a Dios. Y no solamente conocía a Dios, vamos a estar viendo a través de los mensajes que van a venir, que Judas conocía toda la Escritura, porque él se pasea por la Biblia. Es un hombre que se pasea por la Biblia. El mayor es el amor. ¿Por qué es mayor? Más importante, porque Dios es amor, según lo que dice Juan en el capítulo 4 de sus dos epístolas, ¿verdad? Para concluir, como cristianos, nosotros como cristianos esperamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a través de la vida eterna. Judas 21. Judas 21. Observemos. Dice, conservaos en el amor de Dios. Interesante. Judas nos dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas aquí, en este versículo 23, menciona dos de las tres palabras que nos da en su deseo para nosotros. Qué interesante. Y en el versículo 23, dice, a otros salvad, arrebatándolo del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Como cristianos, nosotros tenemos la paz de Dios. Una paz, según Pablo, que sobrepasa a todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, en el versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que no es un deseo extraordinario el que Judas nos está compartiendo. Misericordia, paz y amor. Una paz que guarda todo entendimiento.
que está por sobre todo entendimiento, guardado en Cristo Jesús. Como cristianos, sabemos que el amor de Dios es infinito y es eterno y es visible y que no termina, como vimos con Pablo, 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Judas nos desea a cada uno de nosotros estas tres cosas, estas tres cualidades que son divinas: la misericordia, la paz y el amor. Cada uno de nosotros tenemos acceso a estas tres palabras, y eso es lo que Judas desea para nosotros, para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos estas tres cualidades en nuestras vidas, gracias a lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña.